Buenas noches, buenas tardes, hermanos y hermanas que nos congrega la palabra de Dios, que se va haciendo una comunidad virtual donde ya nos vamos conociendo algunos rostros, algunas historias. Y mire, a mí de verdad me da un poquito de tristeza cuando la gente a veces se sale y no comparte la historia. Yo creo que tenemos que reconocer nuestra historia, nuestra palabra, como una palabra sagrada también. Y por eso es importante que después de que la profesora da la exposición, pues nos escuchemos mutuamente. Ahí uno hay una gran riqueza también. Uno dice, yo no había visto el texto como lo ve este hermanito, o como lo ve esta hermanita. Así que hay que comenzar a honrar nuestra palabra, comenzar a ver nuestra historia como una historia sagrada. Y por eso es que la palabra, pues es sagrada, porque nosotros la hacemos sagrada, la hacemos vida. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta tercera clase que tiene como finalidad ayudarnos a prepararnos para el nacimiento del Hijo de Dios, para que Cristo vuelva otra vez con estos deseos de esperanza de seguir aquí con nosotros. Bienvenida, doctora María José Delgado, y tenga la certeza que vamos a editar por allí. Usted hable con toda tranquilidad que solamente el que tenga oídos para oírlo escuchará y vamos a editar después por allí. Ok, muchas gracias, hermano Manuel. Fíjense que estos minutos que hemos estado juntos y juntas, hemos sentido una gran alegría. Es espontánea esa alegría, ese humor, y nada más mejor para introducir los textos de hoy que esa alegría. Porque si el primer domingo de Adviento, Jeremías insistía en la consolación, en el comportamiento de confianza ante la espera del Señor, y Lucas en leer los signos de los tiempos. Y en el segundo domingo, ayer hablamos del cambio, hablamos de trabajar los traumas, de preparar el camino. El camino se prepara allanándolo, eh, dando las condiciones para que esa venida se dé. Hoy las lecturas son lecturas de alegría. El tercer domingo de Adviento está marcado por la alegría. Vamos a encontrarnos en Sofonías, esa invitación. Y el Evangelio eh, de Lucas, vamos a seguir el Evangelio de Lucas, también presenta el anuncio de Juan como una buena noticia. Entonces, la liturgia del tercer domingo nos habla de dos grandes cosas. Primero, que hay que esperar con una alegría grande, ¿sí? Que hay que esperar con una actitud positiva, llena de humor. Se nos invita a la danza, al grito, a lanzar eh, todos los gritos posibles, al alboroto. Y el segundo aspecto de las lecturas de hoy nos van a hablar de la praxis, de la práctica del compartir. Nosotros, los 2 días anteriores, ustedes han compartido mucho ese aspecto que les preocupa, el aspecto práctico de nuestra fe, el lado práctico. Entonces, les quisiera, si ayer Argentina estuvo en las lecturas, ¿qué les parece si nos vamos con México? Hoy que nos lea las lecturas. ¿Quiénes son los 3 mexicanos que quieren leer hoy? Roberto inicia con Sofonías, otro mexicano que quiera leer, Mari Carmen le da al Evangelio Mari Carmen, y otro mexicano. Vamos a ver aquí. Si no hay mexicano, Yo les ayudo también, profesora, soy mexicano también. excelente. Usted con Filipenses, ¿le Perfecto, parece? perfecto. Entonces vamos a compartir las lecturas y nos vamos perdón, aquí esto lo vamos a poner de manera un poquito más grande. Creo que ahí está bien. Entonces, compartamos y comencemos Roberto, después sigue también nuestro otro hermano y después Mari Carmen. De Adelante. Sofonías capítulo 3, versos del 14 al 18. Lanza gritos de gozo
hija de Sión, lanza clamores Israel. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desmaye en tus manos. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Como en los días de fiesta, yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesaba sobre ti. Palabra de Dios. Gracias. Bueno, segunda lectura de Filipenses 4, del 4 al 7. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Gerardo. Del Evangelio, Mari. sí, del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 10 al 18. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijan más de lo que les está fijado. Le preguntaron también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene la pala para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Muchas gracias. Entonces, tenemos claramente ahí los dos aspectos que platicábamos al inicio. Por un lado, Sofonías y Filipenses nos invitan a la alegría, y por el otro, Lucas claramente enfoca el anuncio en la praxis, en el lado de la pragmática, qué hay que hacer. Hemos comprendido este mensaje, ahora qué nos espera. Es muy interesante que Sofonías es un profeta del preexilio, probablemente un poquito antes de Jeremías. Es un profeta del sur de Judá, y eso ya nos coloca a nosotros en ese contexto tan complicado que le toca vivir, cuando el imperio asirio y el imperio babilónico están en lucha por el predominio, y muchos pueblos, entre ellos toda esa parte de Israel, queda como en medio del sándwich, ¿verdad? Son pueblos sitiados continuamente. Desde 2 siglos atrás, cuando cae Samaria en el 721, esos pueblos venían en una ocupación continua, teniendo que pagar coimas, teniendo que pagar tributos.
Los últimos reyes de Judá se pasaron pagando tributos para no ser invadidos. Entonces, en esa situación, Sofonías ejerce su ministerio profético y probablemente a él le toca vivir parte de la reforma de Josías. Josías es un rey de Israel que inicia una reforma. Aquí nosotros siempre nos podemos, es que no sé cómo poner esto, vamos a ver. Aquí, si ustedes recuerdan, Sofonías está más o menos en esta parte. Y él vive de alguna manera parte de la reforma de Josías en el 600 y pico, 612 probablemente. Y Josías, que es considerado uno de los tres grandes reyes de Israel, David, Ezequías y Josías, si nosotros nos vamos a reyes, son los únicos tres reyes buenos, después de todo se dice que hicieron el mal. Josías inicia una reforma religiosa. Parece que la situación en Judá era muy complicada. Judá había caído en la idolatría, en el sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque el reino del norte que había caído aquí en el 721, más o menos, en manos de Asiria, al ser del norte, eso y el pasaje de todos comerciantes, militares, etcétera, en ese corredor geopolítico, entonces eso fue propiciando aún más el sincretismo. Parece que en el sur Josías percibe toda esa situación de Judá, había una gran indiferencia religiosa en la época, injusticias, la gente había caído en el materialismo, pero también abusos de las autoridades. Todo eso fue creando una situación insostenible en esta zona de Judá. Entonces, ¿qué pasa con el profeta Sofonías? El profeta Sofonías ya había precedido a Amós aquí a acuñar un término teológico del día del Señor, el famoso Yom Adonai, el día del Señor, el juicio, cuando el Señor viene y va a hacer justicia. Entonces Sofonías retoma esa idea. ¿Y qué hace Sofonías? Anuncia la irrupción del día del Señor. Sofonías quiere decirle al pueblo que está tan mal la situación que realmente esa situación tan compleja solo puede arreglarse si viene el Señor. Todo eso va a desembocar en la ira divina que va a traer justicia a su pueblo, el día del gran castigo, ¿no? En donde Yahvé va a hacer justicia. Entonces, pero es bien interesante cómo en el capítulo 3 Sofonías cambia de perspectiva. Eso es anunciado en los capítulos 1 y 2, y en el 3, a pesar de la amenaza que representa ese día del Señor, es un día terrible. Sofonías insiste en que el amor de Dios por Israel es constante, que su juicio, por implacable que sea, está siempre destinado a la salvación, se encamina hacia eso. Entonces, Sofonías proclama este himno, que es un himno a la alegría, dirigido a la hija de Sión. Cuando hablamos de Sión, nos referimos a la misma Jerusalén. Esa imagen plástica de Sión data desde la época de David. Sión es un monte que está en Jerusalén y ahí David había
emprendido una gran batalla. Pues desde ese momento, ese monte visto como el símbolo de la ciudad, tanto que después se personifica femeninamente en la ciudad y Jerusalén y Sion van a significar la misma cosa. Sofonías introduce ese mensaje final de todo su ministerio profético. Es un libro pequeño, apenas de 3 capítulos, y en ese himno él invita a la alegría por una razón específica, es porque Yahvé está en medio de su pueblo. Y una cosa muy linda de este texto es que parece ser que es casi único en el Antiguo Testamento. Yahvé está bailando por su pueblo, ¿sí? Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, poderoso, exulta de gozo, te renueva, danza por ti con gritos de júbilo. Entonces, el texto está lleno de imperativos: lanza gritos, lanza clamores, alégrate, exulta, no tengas miedo, no desmayen tus manos. Pero también está ese himno, nos trae a un Dios que baila, un Dios que grita, que se alegra tanto del bien de la gente, que se goza de la gente y que renueva a su pueblo. Entonces, es un texto que marca, tiene que marcar el tiempo del Adviento. Nuestra espera tiene que ser una espera gozosa. ¿Por qué? Porque el rumor de la batalla, de la derrota, de los capítulos 1, 2 de Jerusalén, aquí en el capítulo 3 va a dar paso al sonido de la celebración, las manifestaciones de alegría. Es decir, ese Dios que parecía destruir, que va a castigar, es un Dios que protege realmente a su pueblo y que instaura su suerte. Entonces, ese campo semántico, es decir, ese significado de este texto es la alegría. En el capítulo 15, 16, en el versículo 15, 16, se nos dice: Dios ha retirado las sentencias contra ti, ha alejado a tus enemigos. Es el Dios que pone una demanda contra su pueblo, que lo va a castigar, pero él mismo retira, él mismo ordena no tener miedo, no desmayar. ¿Por qué no desmayen tus manos? Es interesante esa expresión, y estamos en un momento de lucha del pueblo. Estamos en un momento de ocupación militar, de una injerencia geopolítica, y allí Sofonías manda a que el pueblo no puede estar inerte, inactivo. El pueblo tiene que continuar el camino, continuar trabajando, continuar yendo adelante, continuar sus proyectos. Y esa termina con esa metáfora de un Dios que es un poderoso defensor, un Dios que exulta y que se alborota él mismo de alegría por ver a su pueblo. El versículo 18: yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti. Entonces es muy bello este texto, porque nos invita a que el tiempo de Adviento, ese profundo cuestionamiento que nosotros estamos llamados a hacer, nos ofrece ese espacio. Nosotros no podemos vivirlo con pesimismo, no podemos vivirlo como con ese lado deprimido de que no somos suficientemente buenos para Dios, no hemos llegado a la meta. No, para Dios somos sus hijos y nos ama y está con nosotros y va adelante, y solo esa certeza ya nos tiene a nosotros que dar un gran consuelo y una gran alegría. Y
¿Cómo podemos decir en resumen que el ser humano de fe para Sofonías es el que experimenta la alegría de un Dios que acompaña? A veces nosotros tenemos esa imagen todavía de ese Dios legalista, ese Dios que nos exige, nos exige, nos exige, pero aquí se nota un Dios alborotado, un Dios alegre, un Dios que está con nosotros, que comparte nuestra suerte y que se alegra. La carta a los filipenses que ayer también la liturgia nos ponía, nosotros comentábamos cómo es una carta en donde se da esa gran ternura, ese cariño entre la comunidad y su maestro, entre Pablo y su comunidad, también nos invita a la alegría. Toda ella a la alegría, al gozo, a la confianza en el Señor. Pablo se dirige a su comunidad, el tono pues es exhortativo, es de consejo, pero al mismo tiempo aconseja la alegría. Nosotros generalmente aconsejamos hacer no esto, no aquello, ¿ah? Pero no aconsejamos, raramente aconsejamos la alegría, vivir en la alegría. Pues Pablo aquí habla en otro imperativo también. Estén alegres, por 2 veces, estén alegres. Y les desea la paz, que la paz también está en ese campo de significado de la alegría, del bienestar, del gozo, de la serenidad. Entonces, que su mesura sea conocida de todos los hombres. Es una palabra que denota bondad, benevolencia. Algunas traducciones traducen como afabilidad, mansedumbre. Es decir, en la comunidad, como nosotros vivimos en esa espera, tenemos que mitigar toda violencia. La violencia es parte nuestra y se da, pero nosotros estamos llamados a oponernos a esa violencia, a la intolerancia. Está también la afirmación de que el Señor está cerca. El sentido es que Dios está al lado de su pueblo, que pone en él su esperanza. En la antigüedad, en el cristianismo, nosotros podemos tal vez identificar 3 venidas, 3 venidas. Y ¿cuál es la primera venida? La primera venida es que Jesús nació, que él nació, que creció, que ejerció su ministerio, que lo matan, que resucita. Jesús ya vino ya esa vez, sí. No volverá a venir de esa forma porque ya vino. Y las primeras comunidades cristianas, cuando llevaban el querigma, el anuncio del evangelio, y en el evangelio está la promesa de que Jesús viene. Jesús mismo dice, volveré, subo a mi Padre, pero volveré. Y fue creando en los cristianos, ante las vicisitudes que ellos vivían con los judíos, la expulsión de las sinagogas, las mentiras y blasfemias que los judíos inventaban con ellos, el hecho de ser considerados marginales, una secta dentro de esa religión tan compleja y tan rigurosa, le fue a ellos alimentando la idea de que Jesús volvería, y por eso esa actitud del que espera, expectante, que ya mirábamos en Tesalonicenses, llegó a tal punto de que la gente ya no quería trabajar, y que Pablo contrarresta esa idea y le dice, no, hay que trabajar porque no es así que vendrá el Señor. No, es de otra forma, el Señor viene en nosotros, en la comunidad. Pues esa se fue alimentando en los primeros siglos, allá por el siglo V, VI, el Señor no venía, las comunidades van reflexionando sobre ello y entonces el tercer momento, Jesús va a venir, el Señor viene, ¿cómo? No lo sabemos,
la cuestión escatológica. Vendrá. Escatón, que significa los últimos tiempos, pero está esa idea de ir alimentando en el cristiano el ya, pero todavía no, es decir, el vivir en vigilancia continua. Pues esa expresión de Pablo, Pablo es un hijo de su tiempo y él también comparte ese sentido de que el Señor viene, pero aquí enfatiza que Jesús está en medio de su comunidad. Jesús acompañó a los discípulos de Maús, aparece con ellos en el mar, come con ellos, ¿cómo está en Pentecostés? Está presente el Paráclito, el Espíritu. Entonces, ese es el sentido que Pablo quiere que la comunidad ponga su esperanza en esa certeza. Y vuelve Pablo a hablar de la inquietud. Por eso mismo, porque algunos en Filipenses sufrían la hostilidad de parte de judíos y de otros que eran prácticamente los judaizantes, que era gente convertida, pero que todavía no estaba segura de sí, que seguir la ley de Moisés siempre. Jesús es realmente el Mesías, es realmente a él a quien nosotros tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro. Pues todas esas dudas y hostilidades lo vivían los primeros cristianos, ¿sí? A nosotros a veces no se nos ocurre porque ya hemos dicho cómo somos cristianos por cultura, por nacimiento, casi muchos de nosotros. Pero los primeros cristianos vivían esa. Por eso Pablo retoma las palabras de Jesús y habla de la paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios. Habla de presentar a Dios las peticiones mediante la oración, la súplica. Es decir, esa hostilidad no es por nuestras propias fuerzas que nosotros la vamos a conseguir. Es una comunidad que la recibe la paz como un don. La confianza, el no estar inquieto, lo recibe también. Esa expresión de la paz de Dios, pues podemos entender a la paz que viene de Dios, pero es muy importante como Pablo nos dice que esa paz de Dios supera todo conocimiento. Es decir, nuestra comprensión humana no no puede imaginarse la paz de Dios. Está en un nivel diverso al mundo, pero dice que va a custodiar nuestro corazón. Es decir, es una promesa futura, un término. El custodiar es un término propio del lenguaje militar, porque la custodia así se llamaba prácticamente a la guarnición, a todos los víveres, a todos los pertrechos militares que los soldados iban a necesitar, y ellos como viajaban y tenían que pasar días, semanas, meses, ellos necesitaban tener allí su dispensa, necesitaban tener su bodeguita de cosas. Pues aquí Pablo nos habla de custodiar los corazones y los pensamientos, ¿sí? Cómo Pablo une toda esa parte emotiva, la parte racional, es decir, la integralidad del ser humano. Dice la custodia en Cristo Jesús. Es decir, estamos en un nivel teologal, no solamente humano. Estamos en el nivel de la fe. Entonces Pablo se dirige a aquellos que creen en Jesús. Exhorta, por un lado, a los miembros de la comunidad sin excepciones. Todos ellos están llamados a un modo de vida en el mundo y les invita a vivir con cordialidad,
con espíritu dialogante, son términos todos estos, mesura, es un término que indica una relacionalidad, la inquietud también. Uno se inquieta por alguna cosa, pero también hay un aspecto relacional en la inquietud. Dios está cerca de aquellos que confían en Él, por eso no deben dejarse vencer por el miedo, por la inquietud, sino que deben cultivar la oración. Y por eso es que Pablo pide cultivar la relación con Dios. Sí. No es petición, oración y súplica en el sentido ritual, cultual, sino el que pide, el que vive en relación con Dios, el que pide vivir, luchar con confianza, el que va remitiendo, entregando en las manos de Dios los acontecimientos, todo lo que adviene en su vida, lo que pasa en sus propios vaivenes y vicisitudes humanas y personales. Y el cristiano está llamado a exponer su situación ante Dios, una conciencia de que todo lo recibimos de Él. Y la promesa de la paz, que es el mayor bien de la salvación. No es la Pax de Roma, del Imperio Romano, ¿sí? La Pax Romana es la Pax de la opresión, de que aleja toda disidencia política y religiosa. Recordemos que para el Imperio Romano la cuestión religiosa fue profundamente cuestionadora porque de la de los cristianos, porque el emperador es el Dios para los romanos. Entonces, el anuncio sobre Jesús causó muchos problemas. Entonces, no es esa pax que no admite disidencia, opiniones diversas, sino que es la protección, es la garantía de que Dios está con los creyentes de Filipos, pues custodiando que su interioridad. Y en esa interioridad de la comunidad de Filipos, ahí reposan. ¿Qué reposa? Los corazones, es decir, los sentimientos, las intenciones, y reposan también los pensamientos, las ideas, las opiniones, ¿sí? Toda la vida interior que reposa allí. La custodia Dios en Cristo Jesús. Y el Evangelio que nos pone otra dinámica, pero que nosotros vamos a quedarnos con la primera parte de Sofonías y de Filipenses y vamos a compartir sobre la alegría, ¿sí? Muy poco compartimos los seres humanos sobre lo que nos alegra y es raro que nosotros compartamos las alegrías, ¿sí? En general compartimos las tristezas, los traumas, los problemas, pero las alegrías como que nos alegramos y nos va a pasar. Entonces, los invito a compartir en esta primera parte cómo anda mi alegría, ¿sí? En estos momentos, cómo anda mi alegría, cómo es mi relación con la alegría. Entonces, tienen el micrófono abierto. Vamos a ver quién quiere compartir las buenas noticias. No malas noticias, puros momentos de alegría. Pueden alzar su manita o pueden simplemente abrir el micrófono. Roberto tiene su mano virtual, Manuel. Ok, Roberto. Bueno, en medio de un mundo convulsionado como vivimos hoy, con todas las cosas negativas que hablábamos y de las tristezas que platicábamos ayer, hay que compartir hoy esa alegría de la llegada del Señor, ¿verdad? Y de lo que decía la hermana María José hace un momento sobre las tres venidas. Hoy precisamente la liturgia de las horas en
en la lectura patrística, San Bernardo dice en su comentario, dice que hay 3 venidas. La primera venida, que es, ya la dijo la hermana María José, la primera y la segunda. Creo que pues le falta un poquito hablar sobre la intermedia, que es la tercera que dice San Bernardo, que es la alegría que que es la paz y la alegría que recibe aquel que recibe la palabra de Dios, que acoge la palabra de Dios, que la hace suya y que la hace vida. Esa yo creo que es la alegría que nos debe de inundar en este Adviento, ¿verdad? Ese acoger la palabra de Dios, ese hacer nuestra la palabra de Dios y vivirla. Gracias, Muchas hermano. gracias. Walter y luego Xiomara. Buenas noches, Padre Manuel. Buenas noches, María José, y todos los hermanos y hermanas que nos encontramos. Mi relación con la alegría es de búsqueda. La busco desde la mañana hasta la noche. Y lo hago a través de la oración, del encuentro con los hermanos y hermanas. Hoy es mi cumpleaños, así que es un momento de alegría y pude compartirlo con la familia y con la familia de mi comunidad aquí en Buenos Aires, en Florencio Varela. Y puedo compartirlo aquí con mis hermanos de estudio bíblico y de la palabra de Dios y de compartir la fe y la vida, y es algo muy bonito. Y entonces le doy gracias a Dios por este momento de alegría, este día de alegría, y bueno, es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hermano, Gracias. gracias y felicidades. Y bueno, mira, das de estar aquí celebrando con nosotros, ¿verdad? Gracias. Xiomara, el micrófono. Sí, ya. Pues un poco hablábamos al inicio, ¿no? Un poco la situación que hemos estado viviendo por estos lados, pero sin embargo me identifico totalmente con la lectura de Pablo a los Filipenses, que dice que hay que estar en petición, oración, súplica y acción de gracias. Y en mi parroquia hemos tenido un año muy difícil, quedamos sin sacerdote y casualmente hoy se ha ordenado un joven presbítero y hoy decíamos pues que a pesar de todos los signos de caos, de muerte, de todo, el Señor en este Adviento nos da una esperanza, una alegría muy grande de poder, digamos, tener la ordenación sacerdotal de este joven que vino recién graduado, que en junio se ordenó diácono, que fue nombrado administrador de la parroquia y que el día de hoy ha sido ordenado. Y entonces, por eso en mi parroquia hemos estado hoy muy alegres y le damos gracias infinitas a Dios por eso. Y quería pues compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Xiomara. Claudia, Claudia. Está allí también, pero bueno. Gracias, buenas noches. Ah, Gis también, nomás que no se le ven. Ahorita Sí, sigue ahorita Gis, sí. no le miraba Hola. la manita. Muchas Aquí está gracias Gis. y buenas noches para todos. Yo relaciono mi alegría con la creación. La comparo con un corazón palpitante, porque vivimos en un mundo que tiene vida. Si sembramos algo en la tierra, pues
crece. Lo cuidamos todos los días, le echamos agua, le quitamos los animalitos, pues la tierra tiene vida. Tenemos el aire que se mueve y mueve todo a nuestro alrededor, la lluvia, los ríos. Entonces yo digo, el mundo es el corazón palpitante que le da vida a todo, ¿verdad? Y también nos mantiene vivos a nosotros los seres humanos. Y doy gracias por eso todos los días desde que me levanto, y también doy gracias por mi familia, que es una alegría también tenerla, por el techo, por el trabajo, por la comida, por las personas que encontramos en el caminar, personas como ustedes que se preocupan porque tengamos nosotros esa palabra viva, que la mantengamos y la hagamos vida también con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, eso es la alegría para mí. Y muchas gracias, profesora. Me encanta cómo va deshilachando cada oración y cada palabra que encontramos en el Evangelio y en todas las lecturas. Muchas gracias. Su voz también a mí me da como paz cuando la estoy escuchando. Muchas gracias a todos ustedes, y gracias también a usted, Padre Manuel, porque es una persona que se mantiene activa, ¿verdad? Pendiente de todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por los Gracias. saludos. Bien, y gracias también a todas las personas que trabajan conmigo, colaboran en el reino, a Yola, a Jera, a Gis, a todos los del IBIC, la verdad que Gis, ahora sí somos tu oído. Oye, yo no sé si voy a hacer la voz de la contradicción, porque se nos pide tener alegría, ¿no? Eso es lo que los textos nos llaman, pero a veces, como pasaba en las comunidades, si el escritor lo tuvo que poner era porque seguramente estaban pasando situaciones contrarias y había que levantar el ánimo, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a todos y todas en la vida. Situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones personales, o a veces en la misma pastoral, ¿verdad? Como decía la hermana Xiomara hace un rato. Hay siempre muchas preocupaciones que a veces no nos dejan disfrutar de esa alegría que nos ofrece Dios, y está ahí. Pero esos corre-corre que tenemos a diario, ese montón de compromisos, ese montón de preocupaciones, a veces no nos dejan disfrutar de esa alegría. Hay que hacer como un alto en el camino, que yo creo que por eso la iglesia muy inteligentemente hace este espacio de Adviento, como para poder frenar un poco y tomar conciencia de todo lo que Dios nos da a diario. A mí, por ejemplo, y se los he contado muchas veces, cuando estoy un poco desanimada por todas las situaciones, que está uno como deseando tirar la toalla ya, eh, lo que me devuelve la alegría y la confianza es la misma gente. Es la misma gente que participa en los talleres, ustedes mismos con quienes me reúno cuando hacemos este tipo de encuentros, porque para mí ya son familia. Eso es lo que me devuelve como la confianza en Dios, la alegría, el ánimo para hacer, la fuerza, ¿verdad? La convicción para seguir adelante, la fortaleza. Incluso me da como la facilidad de seguir soñando, que a veces hasta eso lo perdemos, ¿verdad? Con tanta cosa. Pero por eso para mí estos espacios son muy valiosos, porque en ellos yo encuentro la fuerza y la alegría que necesito, porque Dios está con nosotros, pero a veces cuesta verlo, ¿verdad? Entonces, el tomar conciencia, incluso, como decía también la hermana anterior, en las cosas pequeñas que no son tan pequeñas como un amanecer, un anochecer, el observar la luna,
ahí también está la presencia de Dios y la alegría. Entonces, pero para eso hay que despertarse, como decían los otros textos, ¿verdad? Hay que estar despiertos, hay que estar atentos. Y ahí es donde por lo menos yo retomo la alegría y los mensajes que Dios me manda a diario. Gracias, Gis. Yola Gracias. y luego Carlos. Pues a mí me da mucha alegría cuando puedo dar algo a alguien o cuando puedo hacer algo por alguien. Eso como que me llena de alegría. Y por desgracia yo viví una época donde no eh, podía tener esas expresiones porque eh, mi ex marido, lo que sea, le daba mucho coraje que yo pudiera darle algo a alguien, que yo quisiera darle algo a alguien, mi tiempo, ropa, lo que fuera. Y, y yo ahora me siento tan libre de experimentar todo eso, de dar mi tiempo, de dar mi servicio a la misión, eh, de darle algo a alguien que no tiene que ser material, pero que de alguna manera les devuelve una sonrisa, les devuelve la confianza en sí mismas a las mujeres, etcétera. Pero hay otras cositas que me dan muchísima alegría y una es mis perros. A mí me cuesta levantarme, pero en las mañanas que yo despierto y veo a mis perritos que quieren salir, no me pesa salir, no me pesa sacarlos, eh, me sacan una sonrisa y ahora también tengo tiempo que me ha dado por darles de comer a los pájaros. Y entonces lo que me da risa ahora es que cuando ando en la mañana apurada para ir para acá y volteo a la ventana y veo el barandal de afuera y están todos los pajaritos ya ahí posados en el barandal esperándome y yo me siento casi casi la cenicienta y que sale y que le echa de comer a los pajaritos y canta y hablo con ellos y llega la ardilla también, que se come la comida de los pájaros y la regaño y le aviento sus cacahuates. Entonces, son cosas que parece una loca que anda afuera en pijama hablando con la naturaleza o con los pájaros, pero a mí eso me da tanta alegría eh, que no les puedo ni describir lo que eso me causa. Ok, Yola, muchas gracias. Gracias. Carlos. ¿Paredes? Porque hay otro Sí. Carlos. Ok, muy bien. Pues yo lo que estaba pensando es que Dios es siempre joven y es alegre. Y qué alegría le dio cuando fue recibido con aquel entusiasmo por María, ¿verdad? Cómo alegró al pueblo de Israel y cómo nosotros a través del Evangelio llega esa alegría a nosotros, el poder entrar en comunión con Dios. A veces hablábamos de tres venidas y la primera y la tercera podemos verla, pero la segunda se da en el misterio de la palabra. Cuando entramos en comunión con Dios y podemos vivirla, experimentarla y comunicarla a los demás. El vivir en comunidad, cuando tiene la experiencia comunitaria, eso es toda alegría. Hay todo amor. Entonces, yo digo que es un momento de que hay que vivir en alegría todo el tiempo y vivir esas tres experiencias de la venida de Jesús, esperando también el octavo día. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, mano, Fíjense, Jera. compartir. Ok. Jera. Bueno, miren, saben algunos que hace casi como 2 meses, pues me dio una neumonía y empecé realmente a valorar muchas cosas, ¿no? La verdad no me podía reír, no podía, no podía ni respirar. Pero creo que exactamente son las cosas sencillas que a veces uno no valora hasta que desgraciadamente las enfermedades te llegan y pues sí, pasé momentos difíciles, no veía la luz al final del túnel, pero creo que la esperanza, la fe, pues nunca la perdí. Gracias a las oraciones, a las personas que estuvieron pidiendo por mí, y creo que son las cosas sencillas, ¿no? El poder respirar, poder caminar, poder levantar la mano, mover la cabeza, caminar. Ya saben que personas están pasando momentos difíciles, que están en hospitales o enfermos ya crónicos, ¿no? Que los tenemos en casa o a otros lugares y creo que son las cosas sencillas, ¿no? Y eso al menos
me produce alegría, ¿no? Alegría, darle gracias a Dios por nuevamente, al menos recapacitar, reconocer estas cosas sencillas de poder respirar, abrir los ojos, poder comer, caminar, etcétera, ¿no? Y creo que son las alegrías que no deben de pasar desapercibidas, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. Gracias. Hay una persona que dice que no sabe cómo levantar la mano. Es el 110267. Creo que ese era el número de Cantinflas en a toda máquina. Si eres tú, Cantinflas, levanta la mano. Sí, sí, ese era el número. Hermanito, hermanita, no, nada más abre el micrófono. Bueno, mientras abre el micrófono, fíjense que yo le estaba compartiendo el otro día que yo amo mi ministerio, de verdad, cuando les digo que tengo estas actividades, que voy de aquí, voy para allá, no se les digo con el fin de decir, ay, estoy cansado. Yo amo lo que hago, soy muy afortunado que yo dije, hasta ahora que estoy aquí, que tengo que hacer unas cosas que no me gustan mucho, pero digo, bueno, eso es parte de lo que viene del paquete, dirían aquí, ¿no? Pero la mayoría de las veces, el 90%, a mí me encanta, me apasiona preparar clases. Y no solamente por ir a veces dar la clase o esto, sino ver cómo la gente recibe aquellas palabras de verdad como que se les abre el mundo y luego de ver cómo cambian, cómo la palabra les transforma. Y bueno, no quiero balconear, pero a Yola, que la conocí, que hemos caminado juntos desde cuando vamos con los grupos de la Biblia y cómo dice ella que la palabra le costó su matrimonio y bueno, se liberó. Y así hay muchas personas, muchas experiencias, muchas, en todas partes que he ido, ahorita que he tenido oportunidad de ir a Seattle, de un extremo a otro extremo de Estados Unidos, de verdad que uno dice, bueno, hay todavía gente que se entusiasma por esta palabra, que la hace suya, que la encarna. Y si uno puede ayudarles a encontrarse en su interior con Dios, qué bien, la verdad. Y hay otras cosas también que uno se va encontrando, ¿verdad? Pero esas son parte de la vida. Pero puedo decir que de verdad yo amo, estoy alegre en mi ministerio, lo hago con mucha alegría. Y aunque el Jera me dejó por allí abandonado por su enfermedad, que yo lo entiendo muy bien, dije, no, vamos a seguir adelante, vamos a sacar los proyectos. Y yo creo que todo esto es parte de experimentar a Dios alegría, especialmente en el Evangelio de Lucas, que todo es alegría. A Lucas le encanta la alegría y nos va a presentar a Jesús siempre movido en alegría, ¿verdad? Así que de verdad yo les digo, sí, amo mucho mi ministerio. No sé si el hermanito o la hermanita del 110267, el Aquí estoy, 67 es su Padre número. Manuel. Ah, eres tú, Aquí hermanita. Hable. soy soy Guille Segura de Hermosillo, Sonora. Nunca había participado porque me da vergüenza, pero ahora sí, mire, porque precisamente estaba diciendo a mi esposo y a mis hijos que en este tiempo del año, toda la vida, siento así como muy alborotada, muy feliz. Quiero dar todo lo que tengo. Quiero, no sé, sacar la casa, tirar todo y darlo a quien más lo necesite. Me siento muy como eufórica. Y, y pues ya dije cómo me sentía. Ahora quiero dar las gracias a usted, Pedro Manuel, por la pues gran oportunidad que nos da para poder escuchar estas reflexiones, también la suya cada domingo, los cursos que nos permite. Siempre estoy calladita, pero asimilo todo y estoy pendiente de lo que dice y trato pues de llevarlo a la práctica. Y a usted, María José, me encanta cómo parece que se va por allá, allá que anda caminando con las personas de aquel entonces y nos los trae aquí hay ahora. Me encanta, muchísimas gracias por todo, Padre. No, Gracias a usted. gracias a usted. Y de verdad que allí en Sonora han tenido la experiencia de un padre que yo quería muchísimo, que se nos murió muy joven, un gran biblista, el padre Landgrave, muy buen profesor de la Sí, Universidad sí. Pontificia y que tiene un instituto bíblico también por allí. Y bueno, es un privilegio que puedan escucharnos también a nosotros. Había alguien más que tenía la mano Guido levantada. tenía la mano A virtual. Guido, Guido, hermano sí. Guido.
Guido. Buenas Guido tardes, con mucha Samayoa. alegría y con mucho agradecimiento, saludos a todos. Y yo creo que la alegría siempre debe de estar presente en nuestra vida. Pablo escribe desde la cárcel, ayer la primera lectura de Baruch, los deportados regresan a su país con dificultades y problemas, con alegría, cantando el Señor, vayamos a la casa. Yo creo que tanto en la liturgia como en el proceso de nuestra vida, aún tengamos cárceles afuera, dificultades que todos las tenemos, años difíciles, enfermedades y violencias y cataclismos, pienso que la alegría nunca va a estar afuera, creo que va a empezar en nuestro corazón. Poner siempre un corazón alegre, especialmente en la liturgia, ¿no? Cuando tenemos curas ahí con unas caras que parece que hubieran chupado limón, con unas caras que comenzamos la liturgia con mucha alegría en el nombre. Por favor, yo me quiero salir, yo quiero estar alegre. Tengo tantos problemas durante la semana que yo quiero explotar de alegría porque tengo el encuentro con Jesús y con la comunidad. Dame un poco de alegría, por favor, que se muestre en tu rostro. Ayer que compartíamos todos, estábamos compartiendo, yo veía unos rostros con unas desgracias que, ay, Dios mío, mejor me voy de este programa. Yo quiero tener un poco de alegría y Jesús es la luz de la alegría, de la esperanza. Yo creo que este tema, no solamente el de domingo de Gaudete, pero yo creo que el domingo pasado, todos implícitamente deberían hablar de la alegría. Todo este tiempo, alegría, alegría, estar alegres, contentos, con esperanza, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí, para mi comunidad por lo menos, quiero yo demostrar alegría dentro. Claro, tengo problemas en la familia, en aquí, pero lo dejamos a un lado. Vamos a trabajar por la alegría. Yo creo que cuanto más alegres seamos en la comunidad, yo creo que vamos a atraer a más gente. Cuanto más tristes, ay, ¿para qué voy? Me voy ahorita a un funeral, con alegría. Permiso, gracias, Manuel. Muchas gracias, hermano. Gracias, Y de Guido. verdad que yo creo que las lecturas del Adviento, el mismo ambiente del Adviento no nos permiten estar tristes. Son imágenes preciosísimas, bellas, que invitan justamente a este sentido eufórico de la alegría. Hermano Lucio, qué gusto escucharte, Lucio, desde Perú, desde Lima, un pionero de la palabra de Dios que ha llevado este ministerio a mucha gente desde hace años, casi que era discípulo de Juan el Bautista. Dinos, hermano Lucio. Sí, hermano Manuelito, qué alegría volverte a encontrar. Y podrás creer que venía desde el año pasado situaciones muy tristes en mi casa, no solo económicas, sino también fundamentalmente de salud, ¿no? Un poco alicaído. Sin embargo, leyendo la palabra, la comunidad cristiana, inclusive esta comunidad cristiana que más de 20 y tantos años acompaña a San Miguel Arcángel, este martes, primera vez que no hubo una reunión, primera vez que 5 personas no pudieron, qué sé yo, y se frustró, y eso me puso más triste todavía. Pero ahora, coincidiendo esta semana, este curso hermoso, con otro Divicla también, en la tarde, una religiosa terminó el Apocalipsis con una alusión a la alegría que me emocionó. Y ahora viene María José y viene nuestro grupo, Ivicla, y uy, qué hermoso, la alegría, la alegría. Y más aún, el texto elegido, yo me acuerdo mucho que ese texto de Pablo, cuando va al final, ¿no? Que invita a la alegría, pese a que esté en la cárcel. Y tú sabes, Manuel, cómo era esa cárcel en ese tiempo. Más aún, en el capítulo 1, en el verso 20 y tantos, Pablo, la palabra griega que se emplea ahí es como que quiere suicidarse. O sea, Pablo está en crisis y sin embargo, su responsabilidad, su experiencia, alienta la alegría. Y qué bueno que este taller y María José nos está dando alegría. Dios bendiga y ojalá que la congregación siga apoyando, ¿cómo se llama? Para que Ibilca siga para adelante y nosotros también te acompañamos. Gracias. Gracias, Lucio, gracias, Lucio. Verdad que Pablo es un ejemplo de verdad a seguir, un hombre libre de alegría, que no tiene miedo de mostrar también su enojo cuando se le van por allá con otros evangelios, como es el caso de los Gálatas. Pero bueno, gracias, Lucio, de verdad, por todo su trabajo que usted está realizando en la parroquia, en Lima, en todo Lima, por estar empoderando a tanta gente, por estar dándole una palabra de aliento a muchas personas que han sido excluidas de la comunidad. De verdad que es un placer. ¿Alguien más quiere participar? Pues a Buenas mí me noches. gustaría, Juan Antonio. Sí, buenas noches. Ahorita que estamos platicando recordaba yo un refrán de Facundo Cabral
el que pasa haciendo algo que no ama todo el día es un desocupado. O sea que hay que trabajar haciendo cosas con amor. Y por compartir un poquito la alegría, una de las cosas que a mí me motiva, yo soy profesor del área de matemática. En esta época de fin de año hay varios que pierden el curso. Y en vez de ver el desastre, la tragedia, a mí me da la alegría, la oportunidad de volver a reforzarlos, a estar con ellos, a compartir, a ayudarlos a madurar, ayudar a los padres a tener esa relación con los muchachos, con las señoritas, y que lejos de ser una desgracia el haber perdido un curso, que es lo que estamos hablando ahorita en época de Adviento, pues es una oportunidad de madurar, de hacer las cosas de mejor manera. Entonces, esa es una de las alegrías, ¿verdad? El apoyar principalmente a estas personas en algún momento dado. Igualmente, cuando hay padres y madres solteras que necesitan el apoyo con los hijos, porque hay que darles tutorías, lejos de estar regañando y condicionando a los niños para que aprendan, a los adolescentes, pues es un gusto acompañarles, guiarles, y lógicamente el padre se relaja y al final pues se ve la alegría del trabajo, tal vez no en las mejores condiciones del año, pero en el momento en que se da. Eso básicamente quiero compartir. Gracias, Juan. ¿De dónde se encuentra Juan Antonio? Bueno, se fue. Se fue Juan Se Antonio. fue Juan Antonio. Pues a No, mí me gustaría, perdón. Sí, ¿de Ah, dónde nos sintoniza? yo soy guatemalteco, de aquí de la ciudad de Villanueva, se llama el municipio, Villanueva, Ok, Guatemala. sí, estaba por ahí con el acento. Fíjese que a mí la verdad con matemáticas yo tuve pesadillas. ¿Sí? Cuando, oh no, Dios mío, todavía la sueño. Por eso me fui de cura, para que no tuviera que ver con las matemáticas. Así que no sé nada. Pero de verdad les admiro a la gente que tiene esta pasión de encontrarle alegría a las matemáticas, ¿verdad? Pero porque todos procesamos diferente. Y a lo mejor no tuve a un profesor así tan enamorado de su profesión como Juan Antonio, por eso es que no les agarré el sentido. ¿Alguien más iba a hablar? No recuerdo. Profesora, ¿usted iba a hablar? y pues Sí. qué lindo, yo siento que ustedes a mí me dan una gran alegría, no paro de reír cuando escucho, cuando es una oportunidad tan linda, porque cuando el hermano Manuel a veces me ha invitado, yo siento a veces muchos nervios y me preocupo y digo, ala, ¿y ahora yo cómo voy a hablar? Son grupos que ya tienen experiencia, que ya tienen formación, gente viajada. Y qué digo, pero cuando estoy con ustedes, todo eso se me olvida, porque es tan lindo el grupo que eso ya uno siente, ya entiendo ya dónde está Nélida, Mari Carmen, Giselle, ahora ya conozco a más argentinas, ¿verdad? Y todas quedan en la mente, en el rostro de uno. Georgina ya es histórica, Rosy también, ya es toda esa alegría. Y siento yo que a mí me da mucha alegría mi trabajo también. Es un trabajo difícil y comparto con Walter eso de que la alegría es una cosa que yo busco continuamente. A veces me tiro mis buenas carcajadas con Cantinflas, con Nosotros los Guapos. Ahí trato yo de encontrar alegría cuando estoy demasiado estresada por las situaciones en que me siento tan impotente que no se puede decir nada, que no caer en el miedo, sino que tratar de llevar las cosas con serenidad, buscar la verdad, la objetividad y tratar de redimensionar las cosas. Entonces eso me ayuda a vivir, a que si uno tiende al rigor, a la disciplina, al trabajo, pero también hay algo que debe jalarte lo que ustedes decían, que cada día uno agradece, se levanta, cada día uno siente que necesita menos cosas y más cariño de los demás. A veces me gusta mucho ir al mercado. Los domingos cuando puedo voy al mercado, platico bastante con la gente y
ir al mercado a mí me provoca una gran alegría. Ver, no sé, las sandías, las papayas, platicar con la gente, meterme en aquellos canastos con ellos. A veces no puedo ir porque no tengo tiempo, pero en general me gusta mucho. Y mis campesinos son una fuente de alegría porque ellos tienen unas cosas tan divertidas, cosas, anécdotas que pasan en los talleres, en los cursos, que te llenan de alegría, que es la risa, la carcajada que te va aligerando las vicisitudes de la vida. Entonces comparto eso también con el hermano Manuel. Siempre cuando voy a un curso, a veces digo, la toca curso esta semana, yo no debería ir, tengo tantas cosas que hacer y me cuesta salir de Managua. Pero cuando ya me monto en el vehículo, yo se me olvida y paso la otra crisis en los viernes que vengo, porque, volver a Managua, yo no quiero ir, estoy tan feliz aquí. Entonces, esa dinámica que comprendo mucho lo que nos compartía el hermano Manuel, porque uno pasa, uno está con los grupos, pero a mí me pasa cada vez que comparto la palabra o algo, me siento que me duele el estómago porque uno siente que ya está dicho todo, que ya hay tanta gente, pero siempre surge la palabra renueva y la palabra siempre provoca algo nuevo. Les voy a contar una anécdota muy chistosa, pero que son esas pequeñas cosas que te alegran. Estábamos en un taller y nos cuenta el sacerdote que él había ido en Cuaresma, había mandado ya el cirio a la comunidad porque pues allí son ríos grandes, entonces tiene que irse en mulas, en todo eso. Y entonces él llega a la comunidad preparado para la Pascua y entonces busca el cirio en la pequeña capilla y le dicen que el cirio, ¿cuál cirio? ¿Qué es eso, padre? El cirio yo mandé, entonces le dice una muchacha, la candelota. Ya la ocupamos porque no había luz en la comunidad y como era grande la candelota, entonces la ocupamos. Entonces son como pequeñas cositas, ¿verdad? Que son cosas muy sencillas, muy pequeñas, pero que te van dando. En un taller nos decía uno, estábamos hablando de Jesús, los idiomas que Jesús, cómo se escribió, en qué idioma los evangelios, y entonces dice uno, bueno, Jesús hablaba griego, hablaba arameo, hebreo, y le hacía capricho al griego. Es decir, son esas cositas que son muchas en un curso y que uno siente que más que ellos tengan el conocimiento exacto, ¿no? Es con qué alegría ellos estudian la palabra. Ellos, uno les da un texto y parecen cocineros con el texto, le dan sabor al texto. No es solo lo exacto, la interpretación más adecuada, no, la palabra de Dios sale por donde uno menos la entiende. Gracias a Dios no la podemos apresar con nuestras interpretaciones. Entonces eso pues te da alegría y como decía Xiomara, en esa vida y el caminar de la iglesia, también uno tiene que encontrar la alegría en nuestro contexto, ¿verdad? En las caminatas pequeñas de las parroquias, en donde todo parece amenazante, pero encontrar la alegría en esas cosas, pues es muy bonito también. Entonces, eso me gustaría. Yo vivo con unas sobrinas, porque ustedes saben que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Entonces, vivo con Dígamelo a mí, profesor. y entonces trato también de buscar la alegría con la juventud, porque a veces uno tiende a que no, que en mi tiempo era así, que entonces, pero tratar del abrazo, del beso, de la alegría, porque ya como que vamos perdiendo eso, estamos tan metidos en la tecnología que ya no se vive eso, entonces esas cositas pequeñas, buscar la alegría
en los retacitos chiquitos de cada día, porque la alegría no es un estado continuo, no es estado continuo, es también una búsqueda. Entonces eso, ustedes a mí me dan mucha alegría, muchas gracias. Y entonces, si no hay nadie más que nos comparta, nos vamos a ir, ¿les parece? ¿Les parece? Nos vamos a ir al Evangelio, que es la segunda parte del mensaje del tercer adviento que nos plantea Lucas y que nos leyó ya Mari Carmen. Y la segunda parte del mensaje de Lucas nos presenta a Juan Bautista, siguiendo la lectura de ayer, solo que hay algunos versículos que no leemos, que es del 7 al 9, en donde Juan les llama a sus oyentes una raza de víboras y Juan los cuestiona profundamente. Entonces, para entender esta perícopa un poco y intentar ver por qué Juan les pregunta, les habla a la gente tan fuerte de las 2 túnicas, el plato de comida que tienen que compartir, en los versículos 7 al 9, él continúa hablando a la gente que acude para que los bautizara y les impele, les exige que tienen que dar frutos. Les llama raza de víboras que dicen que tienen por padre Abraham. Entonces dice así: decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión y no anden diciendo en su interior: tenemos por padre Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, en reacción a esa palabra de Juan, la gente le pregunta: ¿y entonces qué debemos hacer? Llamativa la respuesta de la gente, porque presupone que la gente entendió muy bien el mensaje de Juan. Y la gente quiere y saca su conclusión ante ese mensaje. Entonces, es un contenido, unos puntos concretos que son aterrizados en esa pregunta que le da Juan. ¿Qué debemos hacer? Y Juan responde: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Entonces, esa expresión se centra en un verbo, el verbo hacer, que nos está remitiendo al nivel de la práctica. Es un verbo que sobrepasa, que redimensiona el plano teórico de las ideas, que aterriza al nivel de todo el ser, del ser comprometido, de los sentimientos, de la voluntad, ¿sí? Y un verbo que también nos invita al cambio. Cuando uno hace algo, está cambiando una realidad. Entonces, para el bautista solo hay un camino. ¿Y cuál es ese camino? Compartir los bienes. Si nosotros nos imaginamos este momento, mucha gente venía donde Juan a escucharlo de muchos lugares. Podemos imaginar que muchos vienen de largo, pernoctaban allí, en la noche pasaban frío, muchos no tenían comida, no traían qué comer. Entonces Juan remite a ese contexto, a esa realidad inmediata. Eso es lo que hay que resolver, ¿sí? Pero también coloca en perspectiva el compartir.
el compartir de los bienes, el compartir de lo que uno tiene. Es muy llamativo también que vienen publicanos a bautizarse y hacen la misma pregunta: ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan es taxativa, es clara: no exijan más de lo que les está fijado. Y vienen los soldados en esa misma dinámica: ¿qué debemos hacer? Y les dice que no extorsionen, que no hagan denuncias falsas y que se contenten con su salario. Las respuestas de Juan entonces son muy concretas. Allí no hay pie para confundirse. ¿Y quiénes son los publicanos y los soldados? Son dos partes de la sociedad que eran despreciadas en el judaísmo, despreciadas en esa sociedad. Si nosotros pensamos que los publicanos eran los que cobraban impuestos, son colaboradores con el Imperio Romano, y los soldados también. Entonces, nosotros vemos que detrás de esas dos categorías sociales está toda esa idea del que colabora, del que traiciona, del deshonesto, del que se aprovecha de una realidad, del que se enriquece injustamente. Entonces, a los soldados se les pide no buscar sobornos por la fuerza, y a los publicanos se les pide no aprovecharse de su puesto para obtener ganancias. Es muy importante este aspecto porque la conversión entonces de Juan no exige actos que están fuera del alcance de nosotros, los seres humanos, que están más allá de nuestras posibilidades. Y no se trata de que nosotros tenemos que convertirnos haciendo penitencia, prácticas ascéticas, ritos especiales de purificación, sino que se centra el llamado a la conversión en ese campo de acción. Y no hay ningún trabajo que sea discriminado en ese campo de acción. En nuestra manera de comprender, es nuestro corazón el que tiene que cambiar. Es decir, no hay para Jesús, para Juan, no hay ocupaciones religiosas, paganas, no hay. Hay personas sin Dios. Es decir, no es la ocupación la que nos arruina. Nos arruina cuando el no tener a Dios en el corazón y no tener al pobre en el alma, inscrito en nuestra alma, ¿sí? Dios es el Dios de los pobres desde toda la tradición bíblica, y lo que arruina la ocupación es el corazón de la persona. Entonces, lo que nos exige Juan, ¿qué hay que hacer? Tratar de mantener una existencia auténticamente humana. Juan entra en ese plano, y cómo nosotros vamos a tener esa existencia auténticamente humana, basándonos en la solidaridad, buscando la justicia. Es decir, es la comunión de bienes, es el fruto. No es la ley que señala el comportamiento, ¿sí? Ya no estamos en el plano de la ley que nos dice que hay que dar al pobre, las leyes del Deuteronomio, los códigos de ética del Éxodo, del Deuteronomio. No, es el necesitado que veo en el camino, el que es el referente, el que me da la señal de cómo yo puedo compartir, de qué es lo que tengo que compartir. La ruta que debo seguir en mi vida de fe no me la da una doctrina cristiana, católica, me la da el pobre que encuentro en mi camino, el herido que está allí frente a mí,
es mi familia, son mis amigos, es el que no conozco, nunca lo he visto y no es mi prójimo, pero es mi prójimo en cuanto es el que está ya recordándome, el que me está señalando el camino. Entonces, ese es la ruta que nosotros debemos seguir, el horizonte de la ética humana. Y es una conducta que nosotros no nos la proponemos porque venga un juicio, no, sino que, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús, con Judas, el gran problema? Judas le dice que pobres van a estar siempre, ¿sí? Los pobres siempre van a existir. No, no es ese el punto. A lo largo de toda la tradición bíblica, el pobre es una constante. El pobre nace pobre porque hay antecedentes de una sociedad desigual, un mundo inicuo que siembra inequidad. Entonces nosotros no nos proponemos el ser hermano del pobre porque sea bueno el pobre. Hay pobres buenos, pobres malos, pobres regulares, hay ricos que tratan de vivir humanamente, hay unos que no les importa, no tienen a Dios, y habemos personas como nosotros que no somos ni ricos ni pobres, que luchamos cada día y que no somos ni buenos ni malos, somos personas que tratan de creer, de luchar, de buscar el bien, ¿sí? Entonces se trata de esas categorías, se trata de que en lo más profundo de nuestro corazón, la imagen de Dios, el rostro de Dios, es el rostro del pobre, que el pobre viva, como decían los padres de la iglesia. Entonces, es interesante también que cómo termina nuestro texto. Nuestro texto termina con un pueblo que está a la espera. Todos andaban pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo. Y la otra respuesta de Juan también es taxativa. Juan está aquí en la cumbre de su fama. Todos estaban expectantes ante Juan. Y Juan, sin embargo, aparta la fama y dice, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. No soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu y fuego. En su mano tiene la pala, recoge nuevamente esa idea tan bíblica de poner el trigo en el granero, la paja la quema en el fuego que no se apaga. Y termina el texto diciéndonos que la actividad de Juan era provechosa, era fecunda. Él exhortaba a la gente y anunciaba, pero era la buena nueva, es decir, el compartir de bienes, que se nos llame, el que no haya pobres entre ustedes, es una buena noticia. No tiene para nosotros que ser un peso. Y es muy interesante cómo Juan va, él mismo proclama a Jesús. Jesús es la buena nueva, la mesianidad de Jesús, y él se declara inferior, indigno de servir al Salvador, que es Jesús. Nosotros tenemos aquí también dos aspectos, el bautismo con agua, el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Recordemos que en el Antiguo Testamento el agua es un elemento retenido como un elemento de purificación. A las mujeres después de la menstruación se nos pedía bañarnos, también en general antes de entrar al culto, a la celebración, al celebrante se le pedía limpiarse también, bañarse. Y antes de comer, había un rito
que era la limpieza de las manos, la lavada de las manos, la lavada del pie cuando llegaba alguien a tu casa. Es decir, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en Éxodo, en Números, encontramos diversos elementos del agua como purificación. Esa idea también, si ustedes recuerdan, Naamán el sirio, que le manda a sumergirse 7 veces, y diversos pasajes. Aquí entonces ya no va a ser ese rito. No es el bautismo un elemento de purificación, el bautismo es un elemento de integración a la comunidad. Si en el Antiguo Testamento la purificación tenía que ser continua porque la gente volvía a quedar contaminada en la vida cotidiana, pues aquí el bautismo es una vez y para siempre. Es Dios que perdona, que integra la comunidad, y que esos son los dones de Pentecostés. Ese es el inicio de una renovación, de una integración a la vida cristiana. O sea, ambos símbolos, espíritu y fuego, están ligados a esos dones de esa comunidad en Pentecostés. ¿Y qué podemos concluir de esta parte, esa parte práctica? Que el llamado a la conversión no nos puede mantener en una dinámica de desesperación, de angustia. El llamado a la conversión debe provocar en nosotros paciencia, esperanza, resiliencia. Si no, no hemos llegado. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nosotros lo importante es que estamos atentos, alertas. La imagen de un Dios alegre, ¿sí? Un Dios que no es ese Dios enjuiciador o el Dios de la retribución que en Job se nos presenta ahí con Satanás poniendo a prueba a los seres humanos, sino que es el Dios que es capaz de alegrarse, que tiene entrañas, que tiene sentimientos. Y por último, el último mensaje que creo que nos dan las lecturas es que la ética de la equidad y de la solidaridad de Juan y Jesús apunta a reformar nuestro comportamiento, ¿sí? No llama a una ruptura social, a un pleito de clases, ¿sí? Nos llama a reformar. Si los comportamientos nuestros se reforman, van adelante en el compartir continuo, cambia nuestra vida, cambia el mundo, ¿sí? Tenemos nosotros capacidad de resiliencia para optar por ciertos caminos. Eso va fortaleciendo las grandes luchas, los grandes cambios que queremos, eso pues lo va fortaleciendo. Entonces, las lecturas nos invitan al gozo, al humor, a la ligereza de la vida. Esta vida es pesada a veces, entonces uno tiene que tener esa ligereza, y nos invita a examinar lo que tenemos, a ver cómo podemos compartir de lo que tenemos, ¿sí? A no temer quedarnos con lo indispensable, porque resulta que hay otros que tienen menos que nosotros. Entonces, ese es un llamado para todos. Me impactó mucho un análisis que leí hace unos días en el triunfo electoral en Estados Unidos. El análisis decía que el triunfo se debe no no solamente no se dio por los grandes ricos y los grandes consorcios, sino que se da
realmente por los inmigrantes de la segunda y tercera generación, ¿ah? Que temen que otros migrantes lleguen a quitarles sus puestos de trabajo, a quitarles, a minorar sus bienes, porque ya hay más gente, hay que dar para todo. Y a mí me impactó, me golpeó profundamente eso, y yo creo que el otro nunca hay que verlo como amenaza. Es decir, este mundo es grande, Dios da para todos y todos podemos caber en él. Entonces, ¿cómo reforzar esas convicciones en nosotros? Es muy, muy importante para vivir, como nos decían, creo que fue Carlos Paredes, y me parece que también fue, no me recuerdo el otro hermano que habló al inicio, Roberto, creo. La venida del Señor está también en el compartir entre nosotros, la vivencia del amor, el sostenernos mutuamente en esa fe, en la oración, en la vigilancia continua. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera reaccionar a las lecturas de Lucas con Juan, que nos llama a hacer es dar, compartir, ¿no? El cristiano se distingue, el que espera al Señor, por su alegría y el compartir. ¿Quién quisiera reaccionar a Juan? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Jenny. noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Yelva y soy de Costa Rica. Un placer estar compartiendo con ustedes. Muy agradecida, doctora, por su exégesis. Créame que a mí me ha llenado en lo más profundo. Y también quería disculparme porque el lunes tuve que abandonar la clase porque se me presentó una emergencia. Mire, yo quiero retomar palabras que usted ha mencionado, como custodiar el pensamiento, la oración, la paz, la pobreza. Yo fui una persona muy pobre espiritualmente y vivía enredada en prácticas religiosas que me llevaron a padecer muchos dolores de cabeza. Gracias a la Biblia, a las reflexiones del Padre Manuel y a tantos otros cursos a los cuales pude participar, me fui liberando. Y aprendí a custodiar esos pensamientos. Aprendí a realizar actos de oración diferentes para poder encontrar la paz. Y todavía lo más grande es que pude encontrar solidaridad a mi persona para poder irradiar alegría tanto para mi interior como para mi familia y para muchas personas en mi comunidad. Yo no tengo palabras para poder expresar la paz que siento y la alegría espiritual, el conocimiento de muchas verdades para poder vivir mejor. Y al aprender a vivir en esta estancia de mejoría espiritual, el compartir en el exterior ante los problemas es diferente. Ya no hay miedo. Y mire, yo les agradezco de corazón. Muchísimas gracias y les deseo que sigan adelante y ojalá yo pueda seguir participando de toda esta experiencia que
nos ayuda a Gracias, caminar hermanita, día por con sus día. palabras, por sus bendiciones que nos da. A Miriam Beltrán y luego Norberto. Buenas noches. Estoy aquí a oscuras porque se me fue la energía. Me llama la atención pues las lecturas que nos invitan a estar alegres y al compartir. Yo personalmente pienso que la alegría debe estar latente siempre en nosotros, ¿cierto? Porque si tenemos a Jesús en nuestro corazón, la invitación es esa, estar alegres en los buenos, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y el compartir también debe ser siempre. Nosotros a veces nos acordamos de los pobres solamente, desafortunadamente, en la Navidad. Pero yo pienso que ese compartir debe ser siempre, porque los pobres siempre están allí, no solamente para la Navidad. Entonces, el llamado, pienso yo, que ese compartir, así como la alegría es siempre, el compartir también debe ser siempre. Muchas gracias y felicitaciones a la profesora por la explicación maravillosa, muy clara, con palabras muy sencillas y que entendemos muy bien sus mensajes. Muchas gracias. Gracias, hermana Miriam. Y Norberto. Muy buenas noches para todas y todos. Padre Manuel, muy amable, gracias. María José, muy formal. Pienso esta lectura de Lucas supremamente fuerte, muy dura, muy directa. Ayer hablábamos de cómo él predicaba el bautismo. Parece ser que el bautismo ya hoy no tiene sentido en la lectura de hoy. Y lo digo porque a él le preguntan, María José nos hizo la introducción, nos contextualizó, ¿qué surge la pregunta, ¿qué debo hacer? Cuando él dice el árbol que no produce frutos, hay que cortarlo. Cuando dice muestren frutos sinceros, no basta el arrepentimiento ni decir que Abraham es nuestro padre. Y él predica precisamente lo que Jesús fue, el proyecto de Jesús. Ya no predica, como digo, el bautismo, ni Dios que predica el proyecto que Jesús realizó y nos dejó como tarea. Si Jesús fue alumno de la comunidad de Juan, es admirable cómo le captó el mensaje a Juan para hacer su labor, su trabajo. Ahora es mucho más fuerte cuando dice Juan, yo bautizo con agua y a continuación pone un pero. Parece que ese pero borra el bautismo, porque pero viene Jesús. Escuchaba últimamente, no en este tema, sino en otros, que esa palabra pero la pensaban anular y cambiarla por un y. Entonces dije, yo bautizo con agua y viene Jesús. Entonces el mismo Juan quita el bautismo y pone el proyecto de Jesús a bautizar con agua, con espíritu y con fuego para destruir lo que a nosotros no nos conviene. Entonces pienso que el bautismo de Jesús, como dice en el verso 20, Juan fue a la cárcel. Según eso, Juan no bautiza a Jesús, pero dice el 21 que después de que Jesús se bautiza, ora, y parece ser que ese fue el bautismo de Jesús, el mismo espíritu que lo lleva a actuar según lo que Juan había proclamado ya en el último momento. Padre Manuel, muchas gracias María José. Gracias. ¿Alguien Muy más quiere bien. compartir? Profesora, si queremos. Bueno, yo pienso que por aquí podemos ir cerrando. Ustedes han, como siempre, dado pues en el clavo de nuevo, como Juan supera, él se coloca en la perspectiva para dar paso a Jesús. Pero ustedes también han hablado de los pobres como lo constante de nuestra vida, ¿verdad? En la cotidianidad, no es solo de Navidad, el qué hacer, no solo en Navidad, sino que qué hacer siempre, ¿eh? Es una tarea continua, una tarea constante. Entonces, muchas gracias por hoy.
de que se vayan, me gustaría nada más recordarles que ya les anuncio desde ahorita, miren, el día de mañana y pasado no voy a poder estar con ustedes por compromisos previos, pero estará Yolanda Jera aquí moderando. Quiero agradecerle a la profesora por su presencia, por su sabiduría. Estaremos en contacto por ahí. Y también les quiero decir que ya pónganle fecha, comenzando el año, el 6, del 6 al 11, del 6 al 11 vamos a tener un estudio sobre el Evangelio de Lucas, porque va a ser el Evangelio que vamos a estar usando durante el año litúrgico. Entonces siempre yo me gusta ponerlo desde ahorita para que la gente vaya familiarizando. Regularmente lo teníamos cada semana, va a ser toda una semana completa. Vamos a tener a un solo expositor, que es el doctor Javier Picasa, y que ya me mandó los temas y la verdad que están muy, muy, muy interesantes. Entonces son del 6 al 11 de enero, de 6 de enero al 11 de enero, y va a ser un curso por la mañana. De todas maneras, aunque no se puedan estar presentes físicamente a la hora de que se imparte el curso, regístrense para que después puedan verlo en horarios diferidos. Vamos a tener, ojalá y que ustedes puedan al mediodía tiempo de Chicago. El profesor Picasa no ha estado muy bien de salud. De verdad pidan mucho por él. No ha estado muy bien de salud. Bueno, no me dijo, pero llegó un momento en que yo pensaba que estaba estuvo muy delicado. Y ya salió, gracias a Dios, pero tampoco quiero ponerle ningún curso a la medianoche, como lo haces. Entonces tengan un poquito también de paciencia y bueno, hay que aprovecharlo, seguirlo aprovechando. Tiene su mente lúcida, lúcida, pero a veces el corazón falla, ¿verdad? Así que ya lo saben, el día del 6 al 11 vamos a tener el curso de Lucas. De verdad que los temas que ha presentado son muy buenos. Y bueno, María José, no te voy a poder despedir oficialmente el viernes, lo hago ahorita. Y muchas gracias por tu presencia, gracias por tu Gracias a pasión, usted siempre. transmitirnos alegría.